Hola, estamos en la semana número 6 del día lunes de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura será en el libro de Marcos capítulo 14, los versos del 22 hasta el 52. Nuestro devocional estará en el libro de Marcos capítulo 14, los versos del 36 al 38. Vayamos a nuestras citas. Y dice: mientras comían, tomó el pan y habiéndolo bendecido lo partió. Se lo dio a ellos y dijo: tomen esto, es mi cuerpo. Y tomando una copa después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad les digo, que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día, cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: todos ustedes se apartarán, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré, le dijo Pedro. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Les dijo: quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por 1 hora? Velen y oren, para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño, y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entregará. En ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas, de los ancianos. Y el que lo entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es. Lo prenden y se lo llevan con seguridad. Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, y lo besó. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron, pero uno de los que estaba ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos les dijo: ¿cómo contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban? Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Y abandonando a Jesús, todos huyeron. Cierto joven seguía a Jesús, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron.
pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Amén. Palabras claves. Abba, Padre. Todas las cosas, espíritu a la verdad, sino lo que tú. Velad y orad. Carne es débil. Los versos del 22 al 25 vemos que fue enseñado, establecido, la cena del Señor. Recordemos que la cena del Señor establecería lo que vendría en los siguientes días. Y recordemos qué importante es esto. Jesús se entregó por nosotros, por nuestros pecados, por toda la maldad del mundo. Y esto que estaban haciendo, la cena del Señor, estaba representando esto que Él haría, este sacrificio perfecto. Y el pan y el vino estaban representando su cuerpo y su sangre. Cuerpo que sería golpeado, sería lastimado, y esa sangre que sería derramada para el perdón de los pecados. La cena del Señor nos recordaría que Él hizo esto para redimirnos a cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos ser perdonados, pudiéramos ser limpiados, pudiéramos ser transformados, porque no había de otra forma que nosotros pudiéramos alcanzar esta redención. Jesús cargó con todo el pecado del mundo, con toda la maldad del mundo. En la cena del Señor nos recuerda de dónde nosotros fuimos sacados. Ese pecado que fue puesto en sus espaldas, que nos pertenecía a nosotros. Esa maldad que fue puesta sobre Él y que nos pertenecía a nosotros. Vemos cómo Jesús también hace mención de que hagamos esto en recuerdo de Él. No solo es establecer lo que Él hizo ese día, sino por qué lo hizo. ¿Cuál era el motivo por el cual hizo esta cena y a qué lo llevaría? Y es en lo que nosotros debemos de reflexionar, en cómo Él pagó, aún sin merecer, por todas nuestras faltas, por todo lo que nosotros éramos, y todo lo hizo por amor a nosotros. En los versos del 26 al 31, vemos que salieron al monte, luego de haber cantado un himno, y podemos ver esta instrucción que Jesús estaba dejándoles a los discípulos, que era de elevar su voz a Dios en alabanza y adoración, donde hay esta unión con Dios. La Biblia dice: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran amor y misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Alabado sea Dios Padre. Eso es lo que nosotros debemos de aprender de lo que estaba haciendo Jesús. Debemos de aprender a alabar y adorar a Dios. Esto debe de ser algo que nazca en nuestro corazón. Sentirnos agradecidos por todo lo que nos ha dado, aún sin merecer. Hemos recibido infinidad de favores. También vimos que Jesús les habló de lo que pasaría, cómo el pastor sería herido y las ovejas se dispersarían, y se estaba refiriendo a ellos. Y también aquí nosotros podemos observar cosas importantes. Jesús sabía todo lo que venía, así como sabía que Judas lo iba a traicionar. Por esta razón le pidió que se diera prisa. También conocía su sentir. La Biblia dice: pero el Señor dijo a Samuel: no mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. También les hace una promesa doble: una, que Él resucitaría, y dos, que iría delante de ellos a Galilea.
Quizás los discípulos no entendían lo que estaba por venir, no entendían los tiempos y lo que aquí les estaba diciendo Jesús. Estaba hablándoles del futuro y que estaría con ellos. Y aunque Él les anticipaba cómo ellos iban a reaccionar las cosas, aunque ellos lo negaran, sucedería porque esas cosas ya estaban escritas. También podemos observar la debilidad y la pequeñez de los discípulos, que ni siquiera ellos la conocían. No es de extrañarnos, porque nosotros en muchas ocasiones también reaccionamos como ellos en ese momento reaccionaron. En los versos del 32 al 52 habla de que fueron a un lugar llamado Getsemaní. Vemos que Jesús aparta a Pedro, Jacobo y Juan y se los lleva a orar. Recordemos, Jacobo y Juan querían estar a la izquierda y a la derecha de Jesús, en su gloria. Pedro había afirmado que él permanecería a su lado, incluso si tendría que morir, él moriría a su lado. En los siguientes pasajes, nosotros podemos observar la maldad del mundo. Vemos todo el peso de la maldad del mundo que fue puesto sobre Jesús y cómo él se sentía. Agonizaba hasta la muerte su alma y les dejó una encomienda, que velaran y que oraran para que no cayeran en tentación, y esta encomienda se las estaba dando a Jacobo, a Juan y a Pedro. Y observamos lo importante que es orar y velar. Orar al Padre, no para que cambie nuestra situación, sino para ser fortalecidos por Él. La palabra dice que Él nos oye, que está atento, que no descansa. Vemos cómo Jesús descansó en su Padre. Vemos que los 3 discípulos se quedaron dormidos. Y es el ejemplo perfecto. ¿A quién nosotros le confiamos esto? ¿En quién descansamos? Vemos que Jesús le hace saber que reconoce su potestad, que sabe que de ser posible, Él cambiaría la situación, pero que Él, Jesús, prefería que su Padre hiciera lo que Él ya había establecido. El estudio el día de hoy nos hace reflexionar en cómo nos acercamos a Dios. ¿Tenemos esta confianza? ¿Es nuestro Abba Padre? ¿En realidad estamos descansando en Dios o estamos descansando en nuestros hermanos de la fe, nuestros hermanos de sangre? El estudio nos hace también reflexionar en, ¿le estamos pidiendo que haga su voluntad a Dios o estamos pidiéndole que haga la nuestra? ¿Realmente estamos haciendo lo que Jesús hizo? Vayamos a nuestro devocional de ADG. Por Silvana Elizabeth. Su firma dice: a sus pies. En nuestra lectura vemos registrado los últimos momentos que Jesús pasaría con sus discípulos antes de la cruz. Jesús celebró la Pascua con ellos e iba a instituir una nueva fiesta, es decir, la Cena del Señor. Miraría retrospectivamente hacia su muerte en la cruz a favor nuestro. Desde los versos del 26 al 31, vemos que Simón Pedro prometió su fidelidad al Señor, después que él una vez más anunciara su muerte, y cómo les afectaría dispersándolos, y Pedro negándolo. Él fue sincero en su respuesta, pero no conocía su propia debilidad. Ninguna de nosotros conoce las profundidades del corazón humano. Solo la palabra de Dios nos permite comprobar lo pecadoras que somos. El Señor los preparó para todo lo que iba a suceder y le aseguró a Pedro que no lo dejaría. Podemos aplicar esta verdad. Jesús estará junto a ti en tiempos de crisis, en la hora más desesperada, en el temor, en la cobardía.
y lo podrás ver. Y llegaron a Getsemaní. Este jardín debió ser un lugar familiar al que debieron ir con bastante frecuencia y que por lo tanto Judas conocía. Ahí el Señor enfrentó una aflicción tan grande en su alma, mayor que el sufrimiento experimentado por su cuerpo en la cruz. Hubo misterios en aquel jardín que no somos capaces de comprender, pero podemos llegar a aproximarnos un poco y observarle orando, pidiendo a sus discípulos cercanos que oraran y velaran, para no caer en tentación. Esto mismo nos pide hoy. Seguimos contemplando a Jesús, orando a su Padre que, si fuese posible, apartara de él esta copa. No era la muerte lo que él temía, sino los momentos que pasaría en la cruz, cuando el pecado iba a ser colocado sobre él. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. 2 de Corintios 5:21. Nuestro Señor, siendo hijo, mediante el sufrimiento, aprendió la obediencia. Podemos estar seguras de que seremos sostenidas, aún en la más grande aflicción. Su gracia siempre será suficiente en toda situación. Oremos. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Que se haga tu perfecta voluntad en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios los bendiga.